Buenas noches, alumnos de Administración de la Producción. En atención a un inconveniente con la grabación que yo intenté realizar en el día de la fecha, les realizo esta nueva grabación respecto a la clase del día de hoy y que va a abarcar básicamente a los conceptos teóricos que hemos tratado en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir la pantalla y tratar el primer tema que tiene que ver con introducción entonces, introducción a administración y las organizaciones, que no es más que un repaso de lo que ustedes ya han visto como alumnos de tercer año en otras materias. Vamos a compartir la pantalla. El capítulo número 1 de Administración de Rowan y Coulter es el tema que la bibliografía que vamos a tratar en este tema básico. Y habíamos mencionado que todo licenciado en administración, ustedes como futuros gerentes de una empresa, van a tener que administrarla. En consecuencia, hablamos de un proceso que comprende funciones gerenciales o administrativas que ustedes deben alcanzar o deben realizar, mejor dicho, para alcanzar los objetivos de la empresa. Habíamos hablado de distintos tipos de objetivos, que pueden ser del tipo económico, del tipo financiero, del tipo social, etc. En consecuencia, la administración, básicamente, se compone de 4 funciones: planear, organizar, dirigir y controlar. Voy a acercar el micrófono, a ver, no sé si tiene buen sonido. Esperen un segundito. Entonces, la administración implica planear, organizar, dirigir y controlar, que aplica a cualquier tipo de organización y persigue, como habíamos dicho, la eficacia y la eficiencia de la organización. En definitiva, persigue la productividad. Planear, habíamos comentado, hacia las tareas de fijar objetivos, metas, estrategias y planes de acción. La tarea siguiente de organizar tiene que ver con la estructura organizacional, asignar responsabilidades, tareas y establecer quién va a realizar cada una de ellas. En cuanto a dirigir, que sería la tercera función gerencial, dirigir tiene que ver con todo lo relacionado con los recursos humanos, es decir, liderazgo, motivación, comunicación y resolución de conflictos que se presenten en el día a día de la organización. Y controlar, que tiene que ver con la función que ustedes habían comentado de supervisar las tareas a los efectos de chequear el alcance de los objetivos, es decir, de los estándares fijados previamente en la etapa de planeación. Nosotros vamos a ver en el módulo número 5 la herramienta de tablero de comando, que es la que vamos a implementar en esta última etapa de controlar. Entonces son 4 las tareas: planear, organizar, dirigir y controlar, las 4 funciones administrativas o gerenciales que todo gerente de administración va a tener que implementar a la hora de gerenciar o administrar una organización. Entonces, ¿qué es la administración? Involucra la coordinación y supervisión de las actividades laborales de otros para que éstas se lleven a cabo de una manera eficiente y eficaz, donde hablamos de eficacia cuando logramos el objetivo, pero no necesariamente utilizando la mínima cantidad de recursos. Por eso se establece el concepto. Es importante diferenciarlo del concepto de eficiencia, donde además de alcanzar los objetivos, lo hacemos con la mínima cantidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, entiéndase todas las entradas de la organización que a continuación en el modelo de enfoque sistémico vamos a tratar. Aquí tenemos un repaso de qué hacen los gerentes, desde un enfoque funcional, que quiere decir
funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control, para alcanzar los objetivos de la organización. Habíamos dicho también que las organizaciones en todos los niveles, desde los niveles superiores de la pirámide hasta los niveles inferiores, en todos los niveles, en mayor o en menor grado, se realizan estas 4 funciones gerenciales o funciones administrativas. Habíamos establecido como ejemplo la planta de fileteado. Bueno, en ese caso, el filetero también planifica su tarea, organiza, se estructura, tiene su mini estructura de trabajo, se asigna responsabilidades a sí mismo y también dirige desde el punto de vista que se motiva y resuelve conflictos, sus propios conflictos y con sus pares, y también controla el alcance de sus propios objetivos. Obviamente, como vemos en el gráfico, en los niveles inferiores se tiene menor peso la tarea de planeación, de organización y mayor el de dirección, donde a medida que subimos en los niveles jerárquicos de la organización, los que toman las decisiones serán aquellos que tienen mayor grado de planificación o organización. Entonces, decimos que en mayor o en menor grado, todos los integrantes de la organización cumplen con estas 4 funciones administrativas. Entonces, el concepto de organización en sí misma podemos establecerlo como un sistema social donde 2 o más individuos bajo una determinada estructura que ustedes conocen como departamentalización y que lo hemos visto lo hemos tratado hoy en la clase virtual como las 4 funciones básicas, la estructura básica de cualquier empresa manufacturera, como sistema producción, el departamento de producción, el departamento de recursos humanos, el departamento de finanzas y el departamento de comercialización o ventas. En consecuencia, podrá ser esa estructura u otra deliberada, por eso decimos, dentro de un contexto al que controlan parcialmente, desarrollando actividades, aplicando recursos con ciertos valores comunes para alcanzar esos objetivos. Entonces, esta sería la parte introductoria del capítulo número 1 para desembocar luego en la historia propiamente de la organización y fijar los conceptos que vamos a tratar en el modelo de enfoque sistémico, que es el modelo que vamos a utilizar como valga la redundancia, un modelo para representar la realidad que vamos a tomar como sistema la organización para estudiarla en particular y profundizar los conceptos del sistema producción. Entonces, respecto a los enfoques principales de la administración, haciendo foco en el enfoque contemporáneo y en particular en el enfoque sistémico, ha mutado o ha evolucionado a lo largo del tiempo desde los enfoques clásicos de la administración científica, donde la administración científica tiene que ver con Taylor, que fue el padre de esta administración científica, donde si ustedes repasan los conceptos que han visto en anteriores materias, se basa en el uso de métodos científicos para definir la mejor manera de realizar un trabajo, utilizando estudios de métodos y tiempos, que vamos a ver en su debido momento en el módulo número 4, esta temática que se basa en el estudio de métodos y tiempos para aumentar la productividad. También para controlar los empleados más calificados, para contratar, perdón, los empleados más calificados y diseñar sistemas de incentivos basados en resultados. Eso es lo que hace la administración científica. La administración general, por su parte, tiene que ver con los 14 principios de Fayol, entre otros, división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, de dirección, etc. A ser aplicados a todas las situaciones de una organización. Después pasamos al enfoque cuantitativo, donde la administración se enfocará en mejorar la toma de decisiones de los gerentes mediante la aplicación de modelos estadísticos e investigación operativa, como por ejemplo las herramientas computacionales.
Pasamos luego al enfoque conductal. En este enfoque tenemos el estudio de Horn, los primeros partidarios, pasando luego por los estudios de Holdron, donde este en particular realizó estudios y experimentos sobre la productividad, concluyendo que las normas sociales, los estándares y actividades grupales influyen positivamente en la productividad individual respecto a los incentivos monetarios. En consecuencia, eso es la conclusión a la cual llegó el estudioso de Hawthorne. Posteriormente, y para concluir con este enfoque conductual, tenemos el comportamiento organizacional, donde se basa en considerar a las personas como el activo más importante de la organización. Y finalmente tenemos estos dos enfoques del contemporáneo, donde vamos a profundizar nuestros conceptos en el enfoque sistémico. El enfoque sistémico lo vamos a ver a continuación, y el de contingencias, como ustedes van a ver en la placa correspondiente, la misma se basa en acciones administrativas, características situacionales y resultados organizacionales. Es decir, cada acción administrativa puede generarse a partir de características situacionales para obtener un resultado organizacional específico. Es decir, la forma ideal de describir este enfoque es: si pasa tal cosa, entonces hago tal otra. Es la mejor forma que tengo de manejar una dada situación. Es el leitmotiv de este enfoque. Pero pasando al principal y al que vamos a hacer foco nuestro desarrollo y que hemos hecho foco en el día de hoy, es en el de enfoque sistémico. Entonces, definiendo enfoque sistémico como un modelo que representa a la realidad. El sistema propiamente dicho que vamos a tomar nosotros es la organización, y como tal, un sistema lo vamos a definir como un conjunto de partes interrelacionadas entre sí con el objetivo de alcanzar una meta organizacional, en nuestro caso, y materializada en la organización a través de los distintos departamentos, ese conjunto de partes interrelacionadas. Después hablamos de sistemas cerrados y abiertos, es decir, los cerrados, como dijimos, es muy difícil encontrar un sistema netamente cerrado, propiamente dicho. Habíamos comentado como ejemplo el universo, es decir, si tomamos como universo, como sistema el universo, bien digo, y sin entrar en conceptos filosóficos, más allá del universo, si tomamos como premisa que no existe más allá absolutamente nada, entonces no hay entorno y por ende no interactúa con el entorno que lo rodea. Por eso sería un ejemplo sencillo de sistema cerrado. Ahora bien, el sistema abierto es todo otro que interactúa con el entorno que lo rodea. Por ejemplo, el sistema organizacional que vamos a tratar nosotros en este tema del módulo 1, parte A. Entonces tenemos esta placa que resume la organización vista como un sistema abierto. Tenemos 5 parámetros o elementos a considerar para que ustedes desarrollen toda esta primera parte del módulo 1, parte A. Es decir, el primer elemento son las entradas, el segundo el sistema propiamente dicho o proceso de transformación, y el tercero sería las salidas. El cuarto, el entorno o ambiente que lo rodea, y el último parámetro o elemento del enfoque sistémico es la retroalimentación, que habíamos comentado. La retroalimentación externa es la que se da cuando comparo la salida con algún parámetro del entorno para, llegado el caso, corregir algún factor o recurso de la entrada. Entonces, tenemos las entradas, materias primas, recursos, capital, tecnología e información, entre otros. Habíamos mencionado también
la energía eléctrica, el recurso agua que brinda, por ejemplo, habíamos visto un ejemplo, la empresa procesadora de pescado como planta de fileteado. También utiliza como materia prima o entrada el agua como recurso para el proceso de transformación de su materia prima. En consecuencia, el agua será otra de las entradas que utilizará la planta de fileteado, como también la energía eléctrica. El dinero estaría incluido como una entrada en el marco del capital o el dinero propiamente dicho como moneda de cambio, podríamos también definirla en ese conjunto de entradas. Información, ¿a qué llamamos información? Bueno, todo flujo de información que ingresa al sistema de empresa, llámese el flujo de información de Internet, una investigación de mercados, ustedes que si no han estudiado van a estudiar la materia de marketing. Entonces, resumiendo, la primera de los elementos o parámetros es la entrada. El segundo, el sistema propiamente dicho, este que tenemos acá. El sistema propiamente dicho lo hemos definido como un conjunto de elementos o partes interrelacionadas entre sí con el propósito de alcanzar un objetivo organizacional si estamos definiendo como sistema a la organización. Entonces, ese proceso de transformación va a estar guiado por un conjunto de actividades laborales, un conjunto de actividades gerenciales, tecnologías y métodos de operación como medios del proceso productivo para finalmente alcanzar este conjunto de salidas que tenemos a la derecha de la placa que estamos visualizando. Productos y servicios, productos tangibles o servicios como productos intangibles. Resultados financieros, dinero que resulta de la ganancia de la empresa. Información también va a ser emitida al sistema de información, llámese por ejemplo de Internet, y resultados humanos, como puede ser conocimiento. Entre otras salidas habíamos mencionado residuos, esta planta de fileteado que trabaja en nuestra banquina puerto, el conjunto de residuos líquidos, sólidos y gaseosos podrán ser ejemplos claros de otro conjunto de salidas del sistema organizacional, donde el efluente o el residuo líquido será emitido a la red de colectora que brinda como servicio obras sanitarias, los residuos gaseosos van a ser emitidos a la atmósfera y los residuos sólidos agrupados en bolsas de residuos para ser recogidos por la empresa contratada por la municipalidad para recolección de residuos para su disposición final en un predio autorizado por las autoridades pertinentes. Entonces, tenemos entradas, proceso o sistema de transformación, proceso de transformación o sistema y salida, como los tres primeros elementos que hemos mencionado. Y por otro lado tenemos el entorno. El entorno es todo lo que rodea a la organización. Habíamos hablado de entorno específico y entorno general. El entorno específico tiene que ver con todo lo que interactúa en forma específica, ya valga la redundancia, con el sistema organizacional, llámese sindicato, proveedores o distribuidores, como uno de ustedes ha mencionado, ¿qué más? Clientes, competidores y me parece que clientes, competidores, sindicatos, proveedores y el conjunto de entes que controlan o supervisan la actividad de una dada organización. Llámese municipalidad en el caso de esta empresa que hemos puesto como ejemplo, planta de fileteado, para el desarrollo de sus actividades. La municipalidad va a ser la que chequee a través de su departamento de habilitaciones si se encuentra en condiciones de funcionar. También bromatología va a tomar cartas en el asunto para controlar las medidas de higiene y salubridad de la empresa, como así también Obras Sanitarias controlará los parámetros físico-químicos del vuelco permitido a red colectora. En consecuencia, son ese conjunto de entes que van a interactuar en forma específica con la organización. Y por otro lado,
dentro de este cuarto parámetro que estamos definiendo, tenemos el conjunto de entornos, subcontextos, entiéndase, entorno, ambiente, contexto como sinónimos. Entonces tenemos subcontextos que pueden ser el subcontexto legal, subcontexto económico, subcontexto social, demográfico, ambiental, llámese a todo lo que provoca contaminación al medio ambiente, tecnológico, etcétera. Entonces, habíamos puesto como ejemplo el tipo de cambio que establezca el gobierno, del cual se está hablando ahora, si se restringe la compra de los $200 o no por per cápita, será una medida que abarca a todas las organizaciones y a todo el conjunto de sistemas que querramos analizar, y por eso es general. Entonces, y tendrá que ver con el subcontexto o el entorno económico. Una medida relacionada con la reforma laboral, ahora que estamos, que están en todos los medios de comunicación, en primeras planas tratándose este tema. Será una medida del entorno legal, como así también una nueva tecnología de punta que surja como innovadora, será una situación que se presente, una innovación determinada, como puede ser la habilitación o la invención de la vacuna que todos esperamos para el COVID-19, será un descubrimiento que hará, que tendrá que ver con el subcontexto de salud o tecnológico, como querramos agruparlo. Y después tenemos el demográfico, el social, el educativo, etcétera, cada uno con sus ejemplos correspondientes. Y por último tenemos la retroalimentación, que tendremos, en el caso visto acá en la placa, será externa, puesto que tomamos una variable, perdón, tomamos una salida, la comparamos con algún parámetro del entorno para saber si estamos correctamente direccionados en el alcance de los objetivos previstos. Caso contrario, tendremos que corregir alguna de nuestras entradas del enfoque sistémico. Esta retroalimentación, habíamos dicho como ejemplo, el residuo líquido que se emite a colectora para saber si, comparándolo con los parámetros que establezca el actor obras sanitarias que pertenece al entorno específico, estaremos verificando a través de una prueba de laboratorio si cumple con los parámetros correspondientes. Y después tenemos, perdón, voy al anterior, tendremos la retroalimentación interna, que ustedes habían comentado, de un empleado que emite un comentario o yo lo direccioné hacia una sugerencia a través de un buzón de sugerencias que realice un empleado determinado dentro de la organización. En consecuencia, ustedes como futuros gerentes tendrán que, a través de este feedback, de esta herramienta de la retroalimentación interna, verificar o decidir, mejor dicho, si esa sugerencia por parte del empleado se toma en cuenta en función a qué. No solamente a lo que ustedes, a los conocimientos que ustedes ya hayan adquirido en su carrera de grado, sino a través de los objetivos, se emparenten, que esté emparentado esa sugerencia con los objetivos organizacionales, que no atenten contra esos objetivos y que se alinee con la cultura organizacional y con la política de la organización. Entonces tenemos repasando estos 5 elementos: entrada, proceso de transformación o sistema, salidas, retroalimentación y entorno, dividido el entorno en general y específico. Esos son los 5 parámetros que ustedes van a tener que analizar. Y aquí tenemos, bueno, algunas implicancias del enfoque sistémico y del enfoque de contingencias que pasamos por alto. Entonces, esto haría al módulo 1 parte A junto con esta otra
placa que vamos a ver y repasar a continuación. A ver, dejar de compartir. Vamos a verificar que estemos compartiendo lo correcto. Vamos a compartir esta. Compartir. Bueno, vamos a compartir esta placa que tiene que ver entonces con el concepto de empresa que habíamos visto ya en el caso de una empresa que no es profundizando el concepto de organización, es un caso particular de organización, donde son aquellas organizaciones donde tenemos un conjunto de actividades que serían el proceso de transformación o lo que vamos a llamar más adelante como subsistema productivo u operativo, que aplican a procesos de transformación para obtener esos deseados productos o servicios finales, alcanzando los objetivos y buscando satisfacer las necesidades de los consumidores o clientes. Estas empresas entonces van a producir cosas tangibles o intangibles, tangibles entiéndase productos físicos que se puedan tocar, y cosas intangibles son aquellas servicios, por ejemplo, que son productos intangibles. Entonces tenemos ahí los objetivos que tienen que ver con la producción de esos bienes y servicios, buscando básicamente generar utilidades, es decir, ganancias, ingresos menos costos, que sea esa relación positiva, y buscando la supervivencia a largo plazo. Y habíamos hecho foco también en esta placa del sistema empresa vista y subdividida en dos subsistemas, subsistema directivo y subsistema operativo o productivo, también denominado. El subsistema de dirección o directivo, donde vamos a estar analizando las 4 funciones gerenciales, son las que regulan la utilización de recursos y buscan equilibrio con el entorno. Entonces tenemos estas 4 funciones que ya las hemos compartido, donde a través de decisiones bajan el subsistema operativo conformado por estas 4 funciones básicas: producción, finanzas, recursos humanos y comercialización, y que luego los resultados de este subsistema operativo productivo suben al subsistema directivo para la toma oportuna de decisiones. Entonces, todo este subsistema de dirección y operativo son lo que conformarían el conjunto equilibrado de departamentos y decisiones para el alcance de los objetivos. Entonces, por un lado acá tenemos los recursos, que son esas entradas del sistema empresa, y los resultados, materializados por los productos, los residuos, el ruido que emite la organización durante su funcionamiento, información, dinero, etc. Y todo esto rodeado por un entorno o ambiente o contexto que ya habíamos definido. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Cuando ustedes como futuros gerentes de una empresa productora de bienes tangibles hacen una presentación a posibles clientes, ¿qué función, con cuál función la podríamos estar emparentando? Bueno, les dejo esta respuesta para que ustedes la analicen, como también cuando definen la estrategia de fabricar nuevos productos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos planificando, organizando, dirigiendo o controlando? Y por último, cuando estamos encauzando y comunicando a los empleados el tipo de compromiso y satisfacción que la compañía desea implementar con los clientes, ¿qué estamos haciendo? ¿Con cuál de las 4 funciones se va a relacionar esta afirmación? Bueno, les dejo este conjunto de 3
modelos de afirmaciones que ustedes van a tener. Un ejemplo sencillo, práctico, como ejemplo para que ustedes vayan relacionando la actividad diaria del gerente con las funciones gerenciales. Y aquí, entonces, tenemos una placa donde tenemos la diferenciación entre el ambiente específico y el ambiente general, que ya lo habíamos mencionado hace algunos momentos atrás y durante la clase del día de hoy. El entorno específico, dividido en proveedores, clientes, competidores y agencias reguladoras, que son todas las que monitorean y evalúan las acciones de la organización. Y el general, acá tenemos las condiciones económicas, como por ejemplo el tipo de cambio, las condiciones tecnológicas, nuevas innovaciones o desarrollos tecnológicos que se presenten para el desempeño de la organización y que pueden ser tomados o no por la misma. Las condiciones sociales, llámese las características que asume la sociedad en que la organización opera, valores sociales, educación, comportamiento social, etcétera. Condiciones legales, leyes, reglamentos, habíamos hablado de la reforma laboral, condiciones políticas, entiéndase esto como si estamos gobernados por un gobierno democrático o dictatorial, tendrá que ver o con una monarquía, con las condiciones políticas en las cuales la organización se encuentra. Las condiciones culturales contendrá los elementos relacionados con aquellos valores que prevalecen en la sociedad. Por ejemplo, si soy una productora de yerba mate, tendré que analizar la cultura del consumo de yerba mate para establecer nuevas sucursales. Si quiero realizar la exportación o erradicarme como sucursal de mi empresa, o abrir nuevas áreas de negocios o sucursales, vuelvo a reiterar, de mi organización en otros países. Entonces tendré que analizar si este consumo se emparenta con la cultura organizacional. Condiciones demográficas representan las características de la población en cuanto a número de personas, distribución de ingresos, etc. Y por último, entonces, las condiciones ecológicas o del medio ambiente, es decir, todas aquellas que tendrán que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, vamos a ver luego algunos ejemplos. Esto en cuanto a la segunda placa de PowerPoint, el segundo archivo de PowerPoint. Y por último, que habíamos comentado, tenemos, a ver, vamos a verificar que estemos en la placa correcta. La tercera. Compartir. Bien. Bueno. La tercera tiene que ver con la estructura y diseño organizacional que tenga cada empresa. Vamos a hablar de departamentalización, cuando definimos la estructura organizacional en el marco de qué función administrativa. Obviamente va a ser de la función segunda, organizar, o sea, distribuir y estructurar el trabajo para cumplir con los objetivos de la organización. Aquí la estamos viendo en pantalla. Ahí vamos a hablar de diseño organizacional, especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización. Bueno, entonces, algunos conceptos, repasando lo que ustedes... esto es a modo de conceptos introductorios para lo que vamos a ver en los próximos módulos. Departamentalización. Ustedes ya vieron y van a tener que analizar la departamentalización, en nuestro caso, de las 4 funciones básicas, o sea, finanzas,
recursos humanos, producción y comercialización, ahí tenemos departamentalización por funciones, porque cada una cumple una función específica. A su vez, dentro del departamento de comercialización, si lo tenemos distribuido por ejemplo, mercado interior y resto del país, ahí vamos a tener una departamentalización geográfica. Si hablamos de clientes, mayorista y minorista, vamos a tener una departamentalización por tipo de cliente, y así sucesivamente ustedes van a tener que analizar la departamentalización o estructura de la empresa. Cuando hablamos de centralización y descentralización, básicamente tenemos en cuenta la toma de decisiones. Si la toma de decisiones se centra en una sola persona, la empresa decimos que está centralizada. Y si la toma de decisiones se realiza en el marco de no de una sola persona, sino a través de un comité o del nivel medio o del segundo nivel de gerentes, estamos hablando de una toma de decisión descentralizada, donde tenemos una organización en consecuencia con toma de decisiones descentralizada. Bueno, estos son algunos de los conceptos que ustedes van a tener que analizar en este repaso del módulo 1, parte A. A ver, fin de la presentación. Otro concepto importante, acá tenemos la departamentalización, que ustedes, algunos conceptos ya lo vamos a pasar por alto para que ustedes después lo repasen en profundidad. Y lo último que les quería, a ver, dejar de compartir, es lo que vamos a ver a continuación en el módulo 1, parte B, a modo de conceptos introductorios, para que ustedes vayan compartiendo. A ver si lo tengo abierto, discúlpenme. Cuatro. Aguarden un segundo, vamos a abrirlo. El 4, teoría, la función de operación. Y la empresa industrial. Bueno. Vamos a compartir la pantalla ahora. A compartir una ventana. 4. Bueno, esto ya hace al trabajo 1, perdón, al trabajo práctico número 1, parte B, donde, como ustedes, como ya les indiqué, cada trabajo práctico se va a componer de objetivos específicos, preguntas orientadoras y la bibliografía de referencia que hace al tema en cuestión con el capítulo respectivo. Vamos a desarrollar distintos tipos de ejercicios, de respuesta cerrada, de respuesta abierta, con casos, etc. Entonces acá tenemos el tema, uno de los principales temas que hace al módulo 1, parte B, donde tenemos función de operaciones, y estrategia de operaciones. Capítulo 1 y 2 del libro de Administración de Operaciones del autor Roger Schroeder. Valga la aclaración, cuando hablamos de operaciones, hablamos de producción, son sinónimos. Entonces, la esencia de la administración de operaciones va a ser el área de producción, que tendrá la responsabilidad de suministrar el producto o el servicio de la organización en tiempo y forma.
Básicamente sería esa, donde entonces volvemos al concepto de administración de operaciones. El área de operaciones o de producción va a tener la responsabilidad de suministrar el producto en tiempo y forma, donde los gerentes de producción van a tomar decisiones en forma interrelacionada con las demás funciones organizacionales. Es decir, no solamente va a tomar decisiones, que hacen la planeación estratégica, sino en forma interrelacionada con las demás funciones que hemos definido básicas de la organización, es decir, con finanzas, comercialización y recursos humanos. Entonces, el área principal de decisiones, los objetivos del área de producción y de operaciones van a ser proceso, calidad, capacidad de inventario. Estos son los 4 principales áreas de decisiones que hacen al área de producción o del sistema productivo. Entonces, en cuanto al proceso, van a determinar el proceso de instalación física necesaria para producir el producto o servicio. La calidad, garantizar que la misma se incorpora a los productos y que la capacidad, en cuanto a la capacidad, buscarán proporcionar la capacidad en cuanto a cantidad exacta, correcta, de inventario en el momento, de inventario, de cantidad de unidades producidas en el lugar adecuado. Y por último tenemos la capacidad, el inventario, que va a tener que ver con la determinación del tipo de inventario para ordenar esa cantidad producida de unidades. Y aquí vamos a ver el sistema productivo como elemento del sistema del enfoque sistémico, donde tenemos este conjunto de entradas, la administración de operaciones a través del proceso de transformación va a aplicar esa función producción para poder obtener ese conjunto de bienes o servicios, y con esta herramienta de información externa llamada retroalimentación. Y aquí tenemos el modelo de estrategia de operaciones que vamos a seguir para cumplir con este objetivo de la función de operaciones, donde tenemos a la cabeza la estrategia corporativa y de negocios, y en particular esa estrategia del sistema productivo va a tener que responder o estar en concordancia con esa estrategia corporativa de negocios. Y en particular tenemos una estrategia de negocios, de producción, con una misión, una competencia distintiva, objetivos que los vamos a emparentar con el costo, la calidad, la flexibilidad y la entrega, y políticas, las políticas que tienen que ver con lo que acabamos de mencionar, proceso, capacidad, calidad de inventarios. Entonces, todo este modelo de la estrategia de operaciones va a estar relacionado con un análisis interno y externo y con estrategias concomitantes e interrelacionadas con los demás departamentos, mercadotecnia, finanzas, ingeniería, recursos humanos y sistemas de información. Entonces, repasando, no confundir objetivos con políticas. Las políticas tienen que ver con el proceso, la capacidad, la calidad de los inventarios, es decir, las políticas de la función producción o de la estrategia de operaciones. Y por otro lado tenemos los objetivos, que tendrán que ver con costo, calidad, flexibilidad y entrega. Cada uno de ellos con su correspondiente significado específico. Entonces, toma importancia en este tema la toma interfuncional de decisiones, donde la función de operaciones constituye un elemento crítico en todo el negocio, pero ninguna de las demás funciones, como son mercadotecnia, finanzas, ingeniería, recursos humanos y sistemas de información, pueden sobrevivir sin esta función de operaciones. Entonces, es una de las 4 funciones fundamentales como la que hemos definido, la función producción, junto con recursos humanos, finanzas y comercialización. Bueno, acá la bibliografía habla de mercadotecnia, finanzas, ingeniería, recursos humanos, sistemas de información. Como habíamos mencionado, dependiendo del tipo de organización, podrán ser
esas 4 funciones definidas o otras, como pueden ser si hablamos de empresas que se destacan por su innovación y desarrollos del conocimiento, tendrá que ver con investigación y desarrollo. Entonces, ahí tenemos cómo podemos relacionar la función producción o el departamento de producción con el resto de las estrategias o estructuras organizacionales que hacen al resto del subsistema, en este caso operativo o productivo de la organización. Bueno, acá tenemos ejemplos de políticas importantes en el sistema productivo, proceso, calidad, capacidad de inventario. Si hablamos de proceso, la selección de la estrategia adecuada va a ser: ¿fabricamos o compramos el producto a comercializar? Otra de las decisiones a tener en cuenta en la selección estratégica va a ser: ¿hecho a mano o a máquina? ¿Automatizado, flexible o no? ¿Por proyecto, por lote, en línea o continuo? Que lo vamos a ver más adelante. En base a la calidad, vamos a hablar de: ¿prevenimos con la inspección, capacitación técnica o gerencial? Si seleccionamos con base en la calidad o en el costo. En cuanto a la capacidad, vamos a definir, en cuanto a tamaño de instalaciones, localización e inversión, si decidimos una instalación grande, mercados cercanos o extranjeros, y si la empresa va a proveer en forma permanente o temporal a ese conjunto de potencial comprador. En cuanto al inventario, vamos a manejar altos inventarios o bajos inventarios, almacenamiento centralizado o descentralizado, y así sucesivamente. Y por último tenemos las alternativas estratégicas que hacen a este modelo de estrategia de operaciones o de producción. La estrategia A y B. Una: si soy líder en costo, voy a ser imitador del producto. Y si elijo la estrategia B de diferenciación, voy a ser innovador del producto. Esto es clave. Es decir, o estoy hablando, por ejemplo, estrategia B sería Coca-Cola, en mi opinión, no sé. Y estrategia A podrá ser gaseosa, una gaseosa de segunda marca que apunte a la estrategia de liderazgo en costos. No quiero hacer nombres para no minimizar o subestimar a ninguna empresa proveedora de productos de segunda marca, pero es aquella empresa que prioriza los costos frente a la calidad. Entonces, tenemos esta empresa que es imitadora del producto y esta que es innovadora. Llámese Coca-Cola frente a una Coca de segunda marca. Entonces, esas dos empresas, con distintas estrategias de operaciones, tendrán este conjunto de condiciones del mercado, donde apuntarán a un mercado sensible al precio, mercado maduro, volumen alto, con estandarización de la marca. La misión de operaciones va a enfatizar a costos bajos, mientras que la Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, va a enfatizar la flexibilidad para introducir nuevos productos, mientras que en cuanto a la competencia, va a apuntar a bajo costo mediante tecnología superior de procesos o integración vertical. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos proceso. Y en este caso, Coca-Cola va a introducir el producto en forma rápida y confiable a través de equipos de automatización flexible. Entonces, las políticas de operaciones, que tendrán que ver con la política que siga el sistema productivo. Entonces tendremos para una empresa de segunda marca y para una empresa de primera marca. De primera marca, productos superiores, automatización flexible para lograr esa variedad de productos y rápida reacción a los cambios que determinen el entorno. Y la política de operaciones
en este caso de la empresa de segunda marca, tendrá que ver con reacción lenta a los cambios, falta de flexibilidad y procesos de alto costo de mantenimiento. En cuanto a la estrategia de comercialización, una y otra se diferenciarán de la manera que estamos viendo en la placa. Y así sucesivamente podemos analizar la estrategia de finanzas con Coca-Cola, que establece márgenes superiores de utilidades con respecto a la de segunda marca con márgenes bajos de utilidad. Entonces, vamos a diferenciar ganador de pedido y calificador de pedido. Esa empresa que sigue la estrategia de imitador de producto, el ganador de pedido es el costo. El resto va a ser calificador o acompañante de ese objetivo de costos. Y la estrategia B, que va a ser la que elija la empresa de primera marca, va a ser la flexibilidad, por ejemplo, o la calidad o la entrega frente a los costos, que actúa como calificador de pedido. Bueno, ahí hemos analizado este último archivo de PowerPoint, donde todo esto va a ir acompañado de la bibliografía correspondiente que ya tenemos cargado en el sistema del aula virtual, del campus virtual, con el... Vamos a dejar de compartir y compartir, a ver ahora, compartir la placa de módulo 6, módulo 1. Bien, módulo 1, parte A. Acá tenemos entonces el módulo 1, parte A, que ustedes ya deben de estar pensando en resolver en base a la clase del día de hoy, con objetivos. Vamos a aumentar el zoom. 150. Entonces, objetivos, bibliografía, preguntas orientadoras, que dicho sea de paso, sería conveniente que ustedes las contesten antes de ejecutar los ejercicios. No es en el caso de no decidir no responderlas, entonces corren serio riesgo de realizar los ejercicios sin una base teórica conveniente. Entonces, acá tenemos esta tabla de doble entrada. El otro tema, enfoque sistémico, objetivos, preguntas orientadoras, bibliografía, ejercicios de respuesta única o abierta. Acá van a tener que analizar la empresa McCain en Internet, como ya habíamos mencionado. Dejar de compartir. Vamos a compartir entonces ahora el trabajo práctico. Ese es el trabajo práctico 1, módulo A. Perdón, trabajo práctico 1, parte A, y el trabajo práctico 1, parte B, es este que tenemos a continuación, donde vamos a hacer una vista. 50. Tenemos de la misma forma y estructura de los trabajos prácticos que en la medida que vayamos avanzando en las materias se van a presentar: objetivos, bibliografía. Este apunte de cátedra a la empresa ya está cargado en el ítem correspondiente. Van a tener que decidir entre verdadero y falso completando esta tabla. Subsistema directivo con respecto a la organización, que ya lo vimos, subsistema directivo conformado por el tema organizacional. Vamos a definir la departamentalización, la estructura, si está descentralizado, centralizada, etcétera, etcétera. Contestando esta serie de preguntas orientadoras, la bibliografía correspondiente del tema en cuestión. Apunte de cátedra: la empresa industrial equivale al apunte de cátedra de la empresa,
Y acá tenemos un caso para que ustedes analicen en comisiones de estudio, de trabajo, y así sucesivamente el sistema directivo y el subsistema productivo, y con estrategias y objetivos propiamente dichos, con el libro de Schroeder, capítulo 1 y 2 que acabamos de mencionar. Acá tenemos un caso de la pizzería para que ustedes analicen los objetivos de operaciones, analicen las estrategias de negocios, imitadora o innovadora, y los ganadores y calificadores de pedido. Bueno, me parece que con esto reemplazo la grabación que por motivos que desconozco, Google, la función de Google Drive no se pudo cumplimentar con la grabación de la clase del día de hoy a la tarde, por eso estoy reemplazándola por esta que es más completa a nivel de teoría, pero que se realiza en forma excepcional y que vamos a reemplazar a partir del siguiente encuentro con la grabación, y esperemos que no haya ningún inconveniente, de la clase de consulta en tiempo sincrónico para compartir no solamente los conceptos básicos de teoría a modo de disparador, sino las consultas que vayan ustedes haciendo en el chat y a nivel grupal en la videoconferencia que vamos a tener la clase que viene el jueves a las 18 horas, a partir del mes de septiembre, que será fecha 3 de septiembre, si el calendario no me falla. Entonces, el 3 de septiembre estamos convocándonos para esta nueva reunión virtual. Y dicho sea de paso, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengan sobre el trabajo práctico número 1A y número 1 parte B. Por lo pronto nada más, voy a cargar este link de grabación para que ustedes lo tengan a disposición y quedamos en contacto permanente. Nada más por el momento y que tengan muy buenas noches. Deja.